Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sin importar la hora que vean esta grabación. Continuamos en nuestro viaje en los primeros pasos de la alta magia. Hoy nos toca una clase teórica, pero a mi parecer es una de las clases teóricas que dan sustento y base a todo lo que podamos desarrollar a futuro a nivel esotérico. La Cábala, en lo personal, considero que es una de las estructuras principales dentro del esoterismo. Sobre todo, lo que llamamos hoy en día el trabajo con la cábala hermética o la cábala esotérica. Si bien es cierto, ustedes escuchan cábala y suena a hebreo, suena a un lenguaje, y por lo general va a sonar desde aquí, porque obviamente la cábala que conocemos o a la que tenemos mayor acceso es al estudio de la cábala hebrea. Tanto así que en ella se sustenta todas las demás estudios cabalísticos. Es decir, si yo hablo de la cábala cristiana, o hablo de la cábala esotérica, o hablo de la cábala rumana, o de cualquier otro estudio cabalístico, se van a dar cuenta que esa, esa energía me va o va a resonar desde la cábala judaica. La cábala está dividida en diferentes estructuras o diferentes líneas de trabajo. Dentro de la cábala tradicional tenemos el estudio del Antiguo Testamento, tenemos el estudio del Zohar, que es un libro sagrado del judaísmo, del Sefer Yesirat y de una cantidad de libros sagrados, ¿ok? Que son a nivel de conocimiento estructural, tienen códices y esos códices son convertidos en números y esos números son convertidos en palabras. Eso se llama dentro de la cábala, que es otro tipo de trabajo, se llama gematría. Además de la gematría, además de la cábala, tenemos el estudio, ¿verdad?, de algunas otras claves de naturaleza hermética que empiezan con el tiempo a hacer una serie de asociaciones, ya que los magos de la Edad Media, Renacimiento y Edad Moderna tomaron gran parte de la cábala y la traen a la magia. Y obviamente en el momento que la unen a lo mágico, empieza a ganar un sustento o una estructura. ¿Ven? Entonces por allí sucede, hay un suceder. Y encontramos libros como el Boetia, el Notoria, las clavículas de Salomón, la sagrada magia de Abramelín, etcétera, 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 que tienen un origen netamente cabalístico o que usan claves cabalísticas para crear cubos matemáticos que a su vez hacen una función mágica. De eso no vamos a hablar hoy. De eso no vamos a hablar todavía. Quizás en el segundo, o si abrimos en un futuro un tercer año. ¿Por qué? Porque son sistemas mágicos un poco complicados. Para poder manejar esto, hay que manejar muchas otras cosas. No es que la magia esté prohibida, siempre lo digo, sino que a lo mejor nos falta conocimiento para poderla aplicar. ¿Ok? Entonces, en base a esto, o de esta introducción, vamos, o sea, esta no quiere trabajar, vamos a dar una introducción a lo que llamamos el árbol de la vida. Y empezamos con el árbol de la vida. El árbol de la vida
es un elemento arquetipal, arcaico y simbólico. ¿Por qué? Porque el estudio del árbol se centra en un principio muy elemental. Lo vamos a conseguir en diversas culturas. Un café para matizar la clase. Y es quizás esa imagen arquetípica de un self, o una imagen arquetípica de la vida misma. Vida que echa raíz, vida que da fuerza, vida que es un tronco, vida que da fruto, vida que existe y persiste en el tiempo. ¿Ok? Entonces, tenemos un ejemplo claro de que la unión del mismo universo se manifiesta en el árbol. Por ejemplo, antes de entrar al árbol cabalístico, que nos interesa, o el árbol sefirótico, porque dentro de la cábala existen dos árboles. Mucha gente dice, no, es el árbol de la vida y el árbol de la muerte. No los vamos a llamar así. Vamos a llamarlo árbol sefirótico y árbol clifótico. El árbol sefirótico es el que nos muestra o el que nos habla del relleno de las esferas. Y el árbol clifótico es las conchas o las cáscaras vacías, de donde se sacó la emanación para llenar el universo. Es decir, es el residuo del universo. ¿Ok? Tenemos el mundo de las emanaciones, tenemos el árbol en la Wicca, que también es sumamente importante, este árbol donde habitan los dioses. Tenemos el Yggdrasil, que es el árbol de la cultura nórdica, de donde se cuelga Odín para ver el mundo y tiene toda una mitología. Si ustedes desean una clase sobre el Yggdrasil a profundidad, déjenlo en los comentarios, déjenlo en los contenidos para darla como un contenido adicional. No tengo ningún problema. Y explicar cómo es el sistema de novenario del Yggdrasil, que se diferencia un poco del sistema de 10 esferas o de 11 esferas, que nos vamos a dar cuenta, de del árbol de la vida cabalístico. Ahora, ¿qué es el árbol de la vida o el árbol sefirótico dentro de la cábala? Es en sí mismo la emanación de la divinidad. Antes de la existencia del árbol existe unos velos donde habita la pleroma. ¿Qué es la pleroma o el pleroma? Es la fuente, la matriz, el código, lo inaccesible, lo que no podemos llegar ni en vida ni en muerte, ni en muchas vidas ni en muchas muertes hasta estar liberados. Está más allá de la posibilidad de una emanación. El trabajo con la pleroma o llegar al pleroma o entender qué es la pleroma o el pleroma, imaginémonos que es una fuente llena de agua. Y de esa fuente llena de agua se desborda y cae agua, ¿verdad? Como si fuera un pozo, y de ese pozo desbordado infinitamente cae agua, y esa agua son las emanaciones. Esa agua es lo que nosotros percibimos como nuestra realidad. ¿Ok? Entonces, originalmente los judíos creían que Dios, lo divino, el gran Padre, como ustedes lo quieran llamar, el gran rostro también lo llamaba, habitaba en ese pelo. Hoy en día las visiones gnósticas nos dicen que los dioses, o las visiones gnóstico-esotéricas, nos dicen que el pleroma está más allá de los dioses. Es como es lo total
luminoso e entendible, que no lo podemos determinar. Yo no puedo con palabras decir que es el pleroma, o sea, puedo dar una descripción, pero lo que habita ahí es imposible para poderlo manifestar o para poderlo determinar. A partir de eso, ¿verdad? Eh, a partir de eso, pues hay un desarrollo, hay una evolución, hay una capacidad tanto del hombre de poder aspirar a llegar a una nueva visión, a una visión más. ¿Ok? Entonces, obviamente, los esoteristas modernos utilizan esta cosmovisión como un mapa lleno de correspondencias, un mapa lleno de significantes y significados que da como esa base o esa estructura finalista para poder como adecuar cada una o cada uno de estos símbolos dentro de nuestra estructura de árbol, que es esto que vemos acá. Y esto es lo que vamos a estudiar, o por lo menos una primera introducción. Vamos a tener en este curso, en este año, otras clases dedicadas al árbol, las cuales van a tener más o menos profundidad. Por lo general va a ser más, porque vamos a dedicar una clase a los senderos, la función del sendero, su relación con los arcanos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa clase la vamos a ver el mes que viene. Pero lo que sí es interesante es ver que la mayoría de las escuelas esotéricas modernas toman el árbol como referencia simbólica del sistema de grados, donde el probacionista está fuera del árbol, el neófito entra a partir de allí a la primera esfera y va subiendo hasta llegar a Keter, o va subiendo hasta llegar a la esfera superior. Y el árbol se divide principalmente en 4 manifestaciones, ¿ok? O en 4 mundos, que puede estar vinculado a la clave esotérica Yo, He, Vau, He, ¿ok? Donde el Yo, ¿verdad? Que es esta letra que tenemos acá, compone la primera división de los mundos. ¿Cuál es esa división de mundos? Voy a usar acá, esto aquí, acá, acá. Esta es la primera división, o los primeros mundos. La primera triada hasta Da'at. Esa triada se llama Atzilut y está identificada al fuego, a los bastos. En Atzilut viven los reyes o los caballeros, dependiendo de la baraja que ustedes utilicen, para meter un poquito de tarot. Ahí habitan las imágenes, ahí habitan los arquetipos. ¿Y qué quiero decir cuando digo los arquetipos? Para los esoteristas, expertos dicen que esa es la tierra de los arquetipos. Recordemos que los arquetipos son infinitos, luminosos, y son esos surcos donde las imágenes se llenan. Los surcos habitan ahí. Es decir, estaríamos hablando los recónditos lugares del inconsciente
colectivo. Están las preformas, para decirlo de cierta manera. Las imágenes del árbol, porque a su vez, cada mundo contiene un árbol, ¿no? Es decir, estas tres a su vez tienen un árbol adentro, un árbol adentro y un árbol adentro. Eso es así. Y a su vez ellas tres forman un árbol en sí mismo. Entonces, Asilud, ahí habita todo lo artístico, no las imágenes. Es decir, ahí no habita el papá regañón, la bruja del cuento, la, el mago anciano, no. Ahí no habita eso, ahí habita el complejo, el arquetipo de lo paterno, el arquetipo de lo materno, el arquetipo de lo heroico, que, por ejemplo, el arquetipo de lo paterno, el arquetipo del animus, que es lo masculino, ahí va a estar el guerrero, el caballero, el viejo, sabio, etcétera, 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 porque todo integra eso de lo masculino. ¿Ven? Ahí habita esas preformas, que ni siquiera tienen imagen. También habita lo titánico, aquello que no tiene, lo titánico es aquello que no posee o no tiene una capacidad integradora. ¿Y qué quiero decir con esto que no posee o no tiene una capacidad integradora? No tiene en sí misma la fuerza ni la capacidad para dar imagen, y ni siquiera para tener una estructura crítica. Pero bueno, de allí viene un segundo mundo que está formado por estas que están acá, por este plano, que viene a ser el mundo de Bria, lo creativo, ¿verdad? Las fuerzas creativas de la naturaleza, la imaginación, la creación, lo que es imaginado, que tiene una estructura, que tiene un concepto, que es preconceptual. Es tan abstracto que no se puede explicar con palabras. Aquí ya tiene un concepto, ya es conceptual. Ahí yo puedo decir, la camisa existe, la camisa tiene tela. ¿Okay? ¿Cómo es la forma de la camisa? No sé. Todavía no sé cómo es la camisa, pero tiene ciertas características vitales que al unirse de cierta manera van a crear una forma. Es el universo del agua. Mucha gente dice, y aquí viene algo interesante, porque hay varias líneas esotéricas que dicen que Bria no está ahí, sino está acá, abajo, en Yesirat, y que el aire está aquí arriba. Yo me llevo por esta estructura. Les hago esta salvedad porque van a conseguir en ciertos libros de corte esotérico eso. Van a conseguir en ciertos libros de corte esotérico de que Bria es agua. Y no es así. O bueno, si es así dependiendo. Recuerden que esto no es una ciencia dura. Estos son interpretaciones personales de cada quien o de cada autor. Y bueno, ahí hay una lucha, ahí hay una diferencia de que algunos dicen que es Bria y que Bria es agua. Yo me uno a esa teoría y otros dicen que Bria es aire. Y bueno, esos que dicen que Bria es aire es tan válido como lo que digo yo que Bria es agua. No sé si me doy a entender. Lo interesante acá es que el trabajo de Bria va a movilizarse siempre en lo creacional. Ahí hay tres esferas más que a su vez tienen un árbol dentro de eso. Pasamos a Yesirat. Yesirat, que es el reino del aire, y tiene forma, es lo formativo, es nuestra imaginación más concreta. Ahí habitan en esas tres esferas las primeras fases del entrenamiento mágico. Ustedes están en este momento empezando a explorar de aquí hacia allá,
hacia estas tres esferas del entendimiento mágico, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde uno aprende el control de los sueños, la materia astral, la imaginación activa, lo devocional, el trabajo con el inconsciente, el trabajo con el superconsciente, el trabajo con el astral, los rituales básicos lunares y solares, incluso la invocación planetaria. Cuando llego a cierto punto de haber estado trabajando entre esta y estas esferas, voy a llegar a un momento que voy a poder invocar a una deidad, dependiendo del trabajo que ustedes hagan, que es, en Telema la llamamos el Sagrado Ángel Guardián. Y ese trabajo con el ángel, pues llegará a darles a ustedes lo que se llama el dominio del límite, que es esta línea imaginaria, y hace que el velo del Pragnoré o el velo de Isis se rompa, ustedes puedan pasar acá. Hasta que eso no pase, ustedes van a estar flotando en este pre-universo. Y el último, que es, pertenece al aire y a las espadas, es lo formativo. Me dije, ahí sí la camisa tiene forma. La camisa es así, anchita abajo porque Eduardo es gordito, a Eduardo le gustan las camisas floreadas, le gusta usar ropa de flores o ropa con detalles, así que no tiene problemas con eso, así que se pone una camisa negra con flores blancas y amarillas, y así va. Le gusta usar moñitos, es una forma. Y por último, la tierra, tentáculos y la manifestación. Ahí Eduardo va a la tienda y se compra una camisa. Ahí María va y se compra una blusa. Ahí Hermelinda va y compra una cadena o hace un proyecto. Ustedes escuchan su clase porque están en Malkut. Todo lo manifestable, todo lo entendible, todo lo comprendible está acá, en Malkut. Nosotros vivimos en Asia, que es el reino de lo material, y allí estamos todo el tiempo, o la mayoría del tiempo. Incluso cuando hacemos trabajos en Yesirat o en Briah, y aquellos que lleguen, que tengan la capacidad de abstraer tanto su mente para entrar a Asilut, igual una parte de ustedes va a estar va a estar en Asia. ¿Por qué? Porque es la parte que no está manifestada. Por eso decía en clases pasadas que el viaje astral tú nunca abandonas el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque obviamente estás conectado a Malkut, estás conectado a Asia y estás conectado a eso hasta el día que te mueres. ¿Okay? Hay teorías que dicen que incluso te mueres y una parte de ti deja como una pequeña estela energética que te puede mantener conectado a Malkut. Y por eso es que aparecen los fantasmas, y por eso es que aparecen, tú puedes volver a aparecer en cuerpo presente, parcial o totalmente. Y eso viene por allí, por ese trabajo. Continuamos con la clase. Entonces llegamos a los Sefirot. Originalmente los Sefirot eran las manifestaciones de la sabiduría de Dios. Eran la manifestación de la sabiduría divina. Era la manifestación de lo divino en el ser humano. ¿Okay? Y es interesante poder observar eso, porque cada sendero, cada Sefirot tiene un nombre y tiene un símbolo, un simbolismo. ¿Ok? Entonces, obviamente, hay que aprendernos, mis recomendaciones que por lo menos aprendan los nombres de los Sefirot y las letras hebreas que corresponden a cada sendero. Parte del trabajo mental de la magia está ahí.
Eso no va a ser ni que sean mejores ni peores magos. Va a ser que ustedes mejoren su campo de manifestación o su entendimiento mágico. Eso es todo. O sea, va a ser más fácil que ustedes puedan hacer correlaciones mágicas a futuro, conociendo las letras del alfabeto hebreo y las céfiras, o los sefirot, si es plural es séfiras, si es singular es sefirot, ¿ok? Sefirot quiere decir sabiduría en hebreo. Entonces, mi recomendación es esta, que por lo menos se aprendan los 10 sefirot o las 10 emanaciones. Y vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Tenemos bastante tiempo todavía, no tenemos ni media hora de clase. Voy a tratar de ser, ustedes saben, puntual y justo. Y obviamente la primera parte es Keter. Keter es lo que llaman la corona. Se supone que aquí está la corona, es una corona, aquí hay una corona. En Keter, regida, y aquí hay un tema. ¿Por qué? Porque Keter para algunos astrólogos o algunos especialistas, si nos vamos por la tradición, por la astrología clásica, Keter era el vacío y el más allá. ¿Ok? Era el universo como tal. Era un universo vacío, de vacío y que tenía todas las posibilidades de poder ser llenado en algún momento. ¿Okay? Entonces, Keter era la posibilidad del todo. Actualmente hay un tema. Algunos autores dicen que Neptuno, como Keter, es el fluido universal, es como lo más cercano al pleroma, o a la plerona, o la pleroma, está relacionado a, a Neptuno. Otros autores dicen que Keter no es Neptuno, es Plutón. Y está esa lucha ahí. Yo soy de los que piensan que es Neptuno, ¿okay? Por la conexión con los agentes fluidos, ¿verdad? Keter es una fuente, Keter es como líquido, es una esfera líquida, por así decirlo. Keter es una esfera inmanifestada, pues demasiado conectada a la pleroma, que es a la fuente universal de todo, como para hacer una estructura seca. Entonces, claramente tenemos ahí que para mí, si ustedes me preguntan, Keter está relacionado con Neptuno. ¿Cuál es la función de Keter? Ser la corona del todo, está compuesta. Igual vamos a tener una charla donde vamos a ver más a profundidad porque Metatron está ahí y demás. Y que viene a ser lo más cercano. ¿Okay? Luego viene Shomak. En Shomak viven los grandes liberadores, las imágenes de los grandes rebeldes. ¿Por qué? Porque Shomak es la gran expansión. Shomak o Shomak, que es la gran expansión, está más vinculada a esa fuerza expansiva del universo. Arquetípicamente, incluso en Shomak, habitan los grandes rebeldes, tipo Lucifer y Prometeo, a nivel de imagen de deidades. ¿Por qué? Porque Shomak, si bien es cierto, es donde habita también la imagen del dios, la imagen del logos, ¿ok? De lo masculino. También es el área donde están o donde habitan los rebeldes, porque son los que buscan expansión, los que buscan ser luz en expansión, sin límites y controles. Shomak es la fuerza del polo masculino. ¿Okay? Es la fuerza que siempre va a estar dando, que siempre va a estar en expansión. Entonces, ¿cuál es el tema allí? Si Shomas tuviese todo el tiempo en expansión, igual perderíamos la energía de Shomas, porque no la podemos manifestar o no la podemos manejar. Para eso existe una esfera que la contrapone, que es Vina. Vina está relacionada, Shomas está relacionada con Urano.
Vina está relacionada con Saturno y siempre estuvo relacionada con la esfera de Saturno. Incluso antiguamente se creía que el mago no podía en vida poder entrar a Shomak y Keter porque eran demasiado abstractos. Porque físicamente tendrías que estar más allá del espacio y del tiempo. Porque Vina crea nuestra sensación de espacio y tiempo. Nuestra sensación de espacio y tiempo habita en Vina. Se dice que el mago que llega a Vina puede sentir cómo se mueve el universo, cómo se comprime y se expande el universo. Es lo más cercano al estado del nirvana, es decir. Y obviamente ese trabajo con Vina va a llegar en el momento que sea oportuno de entender cómo se mueve el tiempo. Obviamente el mago que llega a Binah ya no le importa ni grados, ni estructuras, ni conocimiento, ni ser más ni menos que otro. ¿Por qué? Porque va a haber dejado todo eso, todas las ambiciones y todas las preocupaciones y todas las lo que se puede o no se puede hacer, lo va a haber dejado en Dad. Dad es una céfira que no es céfira, una céfira que no existe, pero al mismo tiempo está. A los cabalistas tradicionales tú le hablas de Dad, tanto así que no la coloqué, y los asustas, dicen, no, de Dad no se habla, no se habla de Bruno en la cábala. Dad es la esfera, como dije, que es el gran abismo. Ahí habita una entidad que se llama Shorot Son, que es el gran devorador del universo y de la realidad. Cuando tú saltas o te arrojas a Dad, arrojarse, fíjense que no hay sendero y que lo tienes que pasar desde Tiferet para poder entrar a los otros senderos. Eh, el saltar a Dad te desintegra de tu propia realidad para que todas las partes de ti se vuelvan una esfera vacía y puedan ser rellenadas. No tengo idea de cómo es la experiencia, sinceramente no he trabajado esa esfera, pero debe ser una experiencia bastante interesante. De allí llegas a Sheset. Sheset es Júpiter, es el gran dador, es el gran expansor. Júpiter viene a suplir la energía de Shomah, ¿verdad? Que viene a ser esa parte, Sheset, Geseo, Gedulah, para ser exacto, la parte más misericordiosa, por así decirlo, dentro de eh, antes incluso se decía que Yesed se llamaba la misericordia de Dios y Geburah era el rigor de Dios o el rigor de Dios. ¿Por qué? Porque en una hay misericordia y en la otra hay rigor. Estas dos esferas trabajan casi al mismo. Por eso se llamaban originalmente Gedulah y Geburah. Actualmente las van a conseguir como Yesed y Geburah. Una es Júpiter y la otra es Marte. Y el trabajo de una es regular la otra y el trabajo de la otra es tratar de liberar a Geburah de su presión. ¿Por qué? Porque Geburah es el gran restrictor del universo. Es la esfera del karma. El trabajo kármico se hace en Geburah. El trabajo marcial se hace en Geburah. Es ese trabajo donde el trabajo que no quiero hacer, se hace en Geburah. Si yo puedo trabajar desde ahí, yo me voy a poder dar cuenta de lo que no quiero hacer, que necesito hacer en vida para poder liberar. Mientras yo esté apegado a lo que me da o a lo que me quita Geburah, va a haber una compensación por Chesed y Chesed me va a decir, dale, yo te doy. Es como la inyeccióncita de mortea es como la inyeccióncita de placer, es el like. Mientras tú más clara tengas tu misión,
y tengas más claro tu karma y lo aceptes, si mientras más aceptes tu Geburah, Geset va a compensar de otras maneras y te dará un sentido de liberación. De allí que estas esferas trabajen juntas. Cuando hay un Geburah mal trabajado, va a haber un Geset que va a ser un alcahuete. ¿Okay? Cuando hay un Geburah bien trabajado, va a haber un Geset que es compensador. ¿Okay? Uno es Júpiter y otro es Marte. Y llegamos a la esfera principal del árbol, a la esfera del medio del árbol. Quitando a Malkuth, Tiferet tiene conexión con todas las esferas. Es la única esfera que puede conectar con todo. Es la belleza. Tiferet quiere decir lo bello. Es el equilibrio perfecto y es donde habita el sagrado ángel. Anteriormente, en la antigüedad, se pensaba que el trabajo con Tiferet terminaba ahí. Tú decías, no, terminé el trabajo con Tiferet. ¿Dónde termina el trabajo con Tiferet? Se suponía que terminaba ahí, en el encontrar al ángel, comunicarte con él. Cuando tú lograbas esa conexión o esa comunicación con el ángel, llegabas a Tiferet. Y una vez que llegabas a Tiferet, pues el trabajo había terminado, así decirlo. Es más, las escuelas esotéricas en la antigüedad trabajaban hasta Tiferet. Una más abajo es Nesat. Y Nesat obviamente te permite a ti trabajar las fuerzas o el trabajo con lo devocional. La devoción o la importancia de la devoción también es lo sexual, es lo venusino, y es interesante que lo devocional y lo sexual se encuentren en la misma esfera. Es decir, que al final, según estos autores, como si pudiéramos decir que lo devocional y la sexualidad están unidas como una fuerza discriminante. Hot en la mente es lo racional, es lo mercurial, es la presencia de Mercurio. Ahí es donde están todas las mancias, los famosos registros, el famoso trabajo con los registros, el famoso trabajo con las constelaciones y demás habitan. Todo lo mántico, todo ese gran archivo akáshico está ahí. Es solamente trabajar la esfera de Hot, que puede abrirte las puertas de la totalidad. Y mucha gente te dice, no, si yo puedo abrir las puertas de la totalidad. Y simplemente están trabajando Hot. Luego viene Yesod, que es el mundo astral, nuestra antesala a lo desconocido, el plano de lo que está más allá de nosotros, y nuestra proyección. En las clases de enero se dio una clase de introducción a la proyección astral. No sé si quienes la escucharon, ahí tienen algunos ejercicios que les pueden servir y que si los hacen les van a dar ciertos resultados. Y por último, Malkuth, que es el reino, está relacionado con la tierra. Y como está relacionado con la tierra, está relacionado con nosotros, con el día a día. A su vez, el árbol está formado por una, una serie de senderos, ¿verdad? Que los tenemos acá. Me gusta más este, porque este está fallo. Esta estructura de senderos que ven acá es la estructura tradicional cabalística que tenían las uniones a través de edad. Es algo poco común de ver, porque en Cábala no existen estos dos, sino que en algunas estructuras dentro de la Cábala judía existen así los 22 senderos. Están divididos de otra manera. Pero como estamos trabajando Cábala hermética, pues vamos a trabajar esto. Y son Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Zain,
Shes, ¿verdad? Shes, después viene G, y después viene, después viene, no me acuerdo. Igual vamos a tener una clase para estudiar todos los senderos, así sucesivamente. Yo voy a ser sincero, muchas veces no los recuerdo del todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dependiendo del autor, fíjense acá, Shin está aquí, y en este otro árbol, Shin está aquí. ¿Ven? En este, G está acá, y Vau está acá. Vau está acá, y G está acá, ¿verdad? Aquí está Gimel, ¿verdad? Aquí está Che, y así sucesivamente. El mes que viene vamos a subir una clase explicando cada letra del alfabeto hebreo, lo que simboliza y por qué está en ese sentido. ¿Sí? Es importante dentro del trabajo con todo lo que es el árbol y todo lo que es lo fantástico del árbol, de memorizar, o por lo menos intentar memorizar, porque las diferentes, por lo menos una de las posiciones, o una de las, o por lo menos memorizar las letras hebreas. ¿Qué es lo que pasa? Que, y ahí viene un conflicto, que dependiendo de la línea de trabajo que ustedes tengan, van a cambiar algunas letras. Por ejemplo, Papus dice que Shin no está aquí, sino que está aquí arriba. Y entonces él desplaza Shin a Aleph y Aleph a Bet y Bet y así sucesivamente hasta llegar a Tau, que siempre es la misma. Algo que es interesante es que la cruz, la palabra que quiere decir cruz, en hebreo, que es Tau, ¿verdad? Aparece de último. Siempre es como que es lo que marca tierra. En algunas definiciones del árbol de la vida, y eso es interesantísimo de ver, vamos a conseguir que Malkut no es una esfera concreta, sino que está dividida en 4 imágenes. Creo que por aquí hay una visión del árbol, así que déjenme revisar. Si yo subí una visión del árbol subyugada. No, no subí. Pero bueno, les invito a buscarla y poderla ver de esa manera. Y por último, existen el trabajo con los pilares. No tiene que ver con los pilares de Demon Slayer, ¿ok? Existen 3 pilares que constituyen el árbol, que también están asociados a su vez con la masonería, como Yaqui y Boaz, ¿verdad? Pero estos pilares dividen y están subdivididos en 3 7 en 3 4 3 que siempre va a dar 7 la suma. Ustedes se ponen a sacar cuenta. 3 y 4 son 7, 4 y 3 son 7. Dad no cuenta en este caso. ¿Okay? Si ustedes pueden hacer juegos numéricos, van a dar 7. ¿Por qué van a dar 7? Porque 4, que son los 4 elementos, y 3, que es la tríada prima alquímica, da 7. Es decir, el 7 como manifestador de todo. Por eso es que existen 7 notas musicales, 7 metales, 7 agujeros en la cara, 7 armonías del olor, 7 planetas. En la astrología clásica eran 7, no 9. Y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, por allí.
Viene eso. El pilar de la misericordia tiene una polaridad positiva. Aquí olvidémonos de lo masculino y femenino, por favor, sino polaridad positiva y negativa en algunos textos, y eso me saca la madre, voy a ser sincero. Hay algunos autores que dicen, no, es que es masculino y femenino. No, no. Dice, Guían es por esto, porque Shomag es de polaridad masculina y Guían es de polaridad femenina. No. El pilar de la misericordia, ¿verdad? Que es de polaridad positiva, ¿verdad? Y contiene dos esferas masculinas y una femenina, ¿no? Donde la esfera femenina, que es Venus, que es Nesat, está en la parte más abajo, haciendo una compensación. Del otro lado, fíjense que es interesante, esta viene a ser medio neutra, viene de andrógina, masculina, femenina, femenina, masculina, andrógina. Entonces ahí tenemos, ven cómo tenemos el juego energético dentro del trabajo que estamos realizando. ¿Por qué? Porque va a haber siempre un juego de compensaciones. Entonces, fíjense, aquí hay un par de trucos cabalísticos. Andrógino, con andrógino. Femenino, con femenino. Y las dos del medio, que son siempre masculinas. De polaridad. Ahora, tenemos algo interesante. Todas las esferas del pilar del medio son de naturaleza neutral. Por eso se llama el pilar del equilibrio. Al ser el pilar del equilibrio, toda su naturaleza va a ser netamente neutral. No va a tener ninguna premanifestación ni preforma, ¿ok? Va a estar siempre en el centro, siempre energizando el centro de la esfera, ¿ok? O el centro del juego de esferas. Con esto vamos a ir dando por concluida nuestra sesión. ¿Qué es importante? Y aquí sí voy a tomarme unos minutitos para hablar. ¿Por qué es importante el estudio del árbol de la vida? ¿Por qué es importante el estudio del árbol de la vida? El mes que viene vamos a aprender, no sé en qué grupo queda, si es que queda en todos los grupos, un ritual que para mí es indispensable dentro de la práctica. Junto con el destierro menor del pentagrama, que ya lo deben estar estudiando en el momento que salga este video, el ritual del pilar del medio son las bases elementales de lo mágico. ¿Qué quiero decir con esto que son las bases elementales de lo mágico? Por lo general, hoy en día, la mayoría de las personas buscan es hacer magia de resultados, hacer magia para manifestar. No es que necesito manifestar el novio, necesito manifestar el carro, necesito manifestar dinero y coños, chales. Eso está bien. Eso está muy bien, poder manifestar lo que yo necesito en la vida para poder llenar ciertos vacíos. Pero si yo no tengo un entendimiento de mí y de mis fases energéticas, simplemente me voy a quedar en lo incomprensible, en lo simple. Entonces, es como las brujas de TikTok. Prende una vela, ponte un paquetico ponte 2 hojas de laurel en el zapato y camina 20 pasos. Vamos a ser ciegos guiando a ciegos. Y la idea es que más allá de poder usar la magia, ojo, yo uso magia de resultados, o sea, la diferencia es que yo entiendo por qué estoy haciendo esto. ¿Ven? Entonces no hay desgaste mágico. La magia genera un desgaste mágico cuando tú no la sabes aplicar. Y el tema del desgaste mágico es un tema importante. ¿Por qué? Porque van a darse cuenta que
va a haber una energía constante en la cual ustedes van a estar consumiendo su energía mágica, por así decirlo. Van a estar constantemente van a estar requiriendo más energía para hacer un ritual y eso va a terminar agotándoles, ¿verdad? Va a terminar agotándoles, va a terminar consumiéndoles cierta parte de las fuerzas. Entonces, para mí, creo que lo importante también es que dominen los elementos principales, tanto en lo teórico como en lo práctico. Y ya, y eso lo vayan aplicando a su magia de manifestación. Ejemplo, si yo voy a hacer un ritual para manifestar el novio que quiero, o la novia, o el perro, o el gato, o el carro, o el dinero que necesito, mira, complementalo, haz un destierro, haz un pilar y luego haz el ritual de manifestación. ¿Por qué? Porque lo voy a necesitar. Deseo poder lograr el trabajo que deseo. Bueno, trabaja la esfera de Hot, que te va a dar el intelecto, o la de Nesat, la devoción al trabajo, la de Tiferet, que es la gran gloria. Yo no les digo que trabajen Shazet ni Hot, porque eso ya está más allá de las esferas del karma y se puede hacer engorroso, pero trabajar las esferas inferiores con ciertos planetas puede dar muy buenos resultados. Poco a poco van a ir adentrándose en el mundo mágico y en ese adentrarse en el mundo mágico van a lograr grandes cosas. Para cerrar, vamos a realizar un pequeño mantra. Vamos a colocar los pies en el suelo, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a realizar por 7 veces el mantra Aum. En el siguiente encuentro, en el mes de febrero, explicaré. Es decir, ya en este punto ustedes habrán sabido qué es lo que quiere decir Om y Aum y la pequeña diferencia entre cada uno. Entonces, vamos a realizar el mantra Aum. Oh. Oh. Siempre respirando. Inhalamos. Oh. Una vez más. Oh. Otra vez. Oh. Una vez más. Oh. Y una última vez. Oh. Y con eso finalizamos la práctica del día de hoy. Sin más, me despido deseándoles un feliz encuentro, un feliz fin de semana, una feliz semana o un feliz día, dependiendo la hora, lugar y fecha que ustedes vean este video.